Estimados amigos, muy buenas tardes. En unos instantes vamos a estar empezando con este seminario online en vivo, correspondiente al tema que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla. Vamos a esperar unos minutos hasta que el resto de participantes pues se vayan integrando.
Bien, vamos a empezar. Bien, primeramente, muy bienvenidos sean todos ustedes en este seminario web gratuito en vivo. Vamos a desarrollar pues este tema que de repente pues eh, no casi se toca más que todo en lo que son las normativas de América Latina, pero que sin embargo pues nosotros, al menos que aquí en todo lo que es el continente americano, a excepción de Norteamérica, eh, tenemos pues siempre la costumbre de emplear, como por ejemplo para el diseño del concreto reforzado, emplear las normativas, por ejemplo, del ACI. Y en el ACI nosotros tenemos disposiciones que, dependiendo de la categoría de diseño sísmico, pues vamos a tener que emplear cada uno de esos, de las secciones y los capítulos que dispone el mismo ACI, por ejemplo. Entonces, dependiendo de ello, pues eh, vamos a tener pues un nivel de exigencia en el cual pues vamos a tener que desarrollar el diseño de los componentes estructurales de el tipo de construcción específica que estemos nosotros desarrollando. Es por eso que se ha creído conveniente que para esta oportunidad, en este seminario, pues se va a exponer este tema de la determinación de la categoría de diseño sísmico. En este caso, pues, esta exposición se ha adaptado a lo que correspondería el uso de los parámetros de sismicidad que disponemos con la normativa técnica de edificación E030 de diseño sismo resistente para Perú. De esa manera, entonces, es como vamos a trabajar aquí en este seminario. Bien, empezamos entonces con una pequeña definición de lo que correspondería a qué es una categoría de diseño sísmico, y eso pues el ASCE, por ejemplo, lo tiene muy bien establecido. A ver, un momento. El ASCE pues lo tiene muy bien establecido. En una de sus definiciones nos indica que la categoría de diseño sísmico es una clasificación asignada a una estructura basada sobre una categoría de riesgo. Esta categoría de riesgo tiene que ver con la probabilidad de pérdidas de vidas humanas que podría ocasionar la falla o el colapso de una construcción en sí. Entonces está basado pues precisamente en ello, y la severidad del movimiento sísmico, que tiene que ver pues con las aceleraciones pico del suelo, o de repente trabajando con parámetros de aceleración espectral, que es con lo que precisamente trabaja el ASC, con lo cual pues no desmerece a que nosotros también podamos trabajar con los valores de PGA, que la mayoría de las normas de Latinoamérica pues son con lo que disponemos. En el sitio, como se define en la sección 11.4. Entonces ahí pues tenemos esa definición
de lo que sería pues una categoría de diseño sísmico. Parece que la plataforma no ha sido configurada para que ingresen de manera automática. Me sale para que los acepte todavía, pero vamos a tratar de hacer todo esto de la manera más fluida posible. Aquí está entonces un cuadro, el cual pues les mencionaba que dependiendo del nivel de la categoría de diseño que nosotros podamos encontrar, que podamos determinar, pues vamos a tener un nivel de exigencia en el diseño mismo de todos los componentes que nosotros pretendamos diseñar. Por ejemplo, para el caso del diseño con concreto, en concreto reforzado, en el capítulo 18, en esta tabla, tenemos que, dependiendo de la categoría de diseño sísmico, vamos a emplear una determinada sección del código. No se emplea para todos los diseños, no se emplean todas las secciones, como ustedes pueden ver. Como por ejemplo, si encontramos una categoría de diseño sísmico del tipo C, vamos a ver que pues los muros estructurales y las vigas de acople no las vamos a necesitar diseñar con ninguna exigencia que encontramos en el capítulo 18, sino que solamente su diseño correspondería a realizarlo con solamente cargas de gravedad. Entonces, dependiendo pues de esto que les estoy comentando, pues vamos a tener esa indicación que tenemos aquí en esta tabla, para el caso del concreto, por ejemplo. En cuanto a lo que correspondería a la determinación de la categoría de diseño sísmico, debemos nosotros determinar parámetros de aceleración espectral correspondientes a periodos cortos y periodos de 1 segundo. Esto de aquí para nosotros, digamos, pues para Latinoamérica, que nosotros pues no disponemos de estos parámetros de manera directa, pero nosotros podemos darnos a la tarea de determinarlos dependiendo pues de los parámetros sísmicos que dispongamos pues en cada parte de la región de América Latina. Dependiendo de la categoría de uso, por ejemplo, para la normativa peruana se le denominaría así, categoría de uso, eh, que como han podido ver ustedes, sería la A, B, C y D. Vamos a tener que en concordancia con estos parámetros, vamos a encontrar nosotros pues una sugerencia o una indicación de bajo qué nivel de exigencia vamos a diseñar nuestros componentes estructurales. Esa va a ser la metodología con la que vamos a trabajar, pero adaptado pues a lo que sería en este caso, a lo que se les ha comentado ahí en la página, con la normativa de aquí de Perú. El primer paso entonces para empezar con esa determinación va a ser determinar pues un coeficiente de sitio. Este coeficiente de sitio lo que hace es recrearme, a ver, disculpe un momento.
Bien, seguimos. Estos parámetros lo que hacen es recrearme con cuánta intensidad o con cuán grado de variación se tiene la... A ver, se me fue el nombre. Se me fue el nombre del término. A ver, con cuán grado de variación se tiene el, el, la manera en cómo se distribuyen las ondas sísmicas en el suelo. Este es el equivalente a lo que nosotros podríamos tener con los factores de suelo que disponemos, por ejemplo, en la E030. Solo que en lo que corresponde a la E030 ya no tenemos estos parámetros, digamos, pues de periodos cortos y periodos de un segundo, sino que de frente nos trabaja con uno solo. Entonces, ese factor S que nosotros tenemos en la tabla, creo que es la tabla 2, o la 3 me parece, correspondería pues al reemplazo de este FA y el FB, que también me representa pues parámetros de coeficientes de sitio, correspondiente pues a periodos mayores a un segundo. Entonces, así es como vamos a ir deduciendo poco a poco todo esto que estamos viendo en estos momentos. Aquí también tenemos lo correspondiente a los periodos de un segundo, que dependen pues también de las aceleraciones espectrales, correspondientes también a un segundo. Tenemos aquí todo este rango para lo que sería la actual versión de la ASC. Como pueden ustedes apreciar aquí, también tiene que ver pues con el tipo de suelo. Y estos valores pues que nosotros vamos a ir determinando, o bueno, que ya están determinados. Esta clasificación de suelo, para quienes han revisado, por ejemplo, el ASC, han podido ver pues que los parámetros de rangos, de variación, de velocidades de onda de corte, pues son, digamos, similares a los que la E030 pues nos brinda. Entonces, podríamos hacer, digamos, como que una pequeña equivalencia entre ellos. Por ejemplo, este tipo A, voy a cambiar de color, este tipo A correspondería al suelo tipo S0, este tipo B correspondería al suelo tipo S1, el C y el D estarían contenidos en el suelo tipo S2, el tipo E correspondería al suelo tipo S3 y el F corresponderían al suelo tipo S4. Entonces, así es como nosotros haríamos pues esta clasificación, adaptándolo a lo que tenemos nosotros aquí en este documento de la SCE. Aquí tenemos lo que les estaba comentando. Estos valores que tenemos aquí en esta tabla 3, pues nos representan la intensidad con la que varían la propagación de las ondas sísmicas en el suelo. Por ejemplo, para el suelo tipo S2, en una zona sísmica asignada del tipo Z3, por ejemplo, tengo un valor de 1.15. Este 1.15 lo que hace es representarme que en este tipo de suelo, las ondas del sismo viajan a un 15% más que lo harían las ondas en un suelo tipo S1. Esa es la manera de interpretar físicamente estos factores que tenemos aquí en esta tabla. Aquí también tenemos los valores de TP y TL, que corresponderían, digamos, haciendo una analogía con el ASC. Este TP correspondería para el ASC al T sub S. Y este TL, pues, al periodo de transición,
que también me habla el ASC. Y de manera física aquí, este TP y TL, lo que hacen es representarme el periodo en el cual pues dura las aceleraciones máximas, y el TL, el periodo en el cual pues a partir de ese momento inician los desplazamientos constantes. Eso es lo que precisamente me representan pues estos valores. Aquí está lo que les comentaba. Por ejemplo, en esta tabla 2 tenemos la clasificación del tipo de suelo dependiendo de la propagación de ondas de corte. Tenemos pues este valor que pues se parece mucho a lo que tenemos en el ASC. Este rango también está contenido también en el ASC, y pues ahí tenemos esta clasificación, que inmediatamente en la siguiente presentación vamos a ver pues que hay una similitud en valores. Nada más que la única diferencia, digamos, entre el ASC y, digamos, la E030, es que estos valores están en metros por segundo, y los que tenemos en la siguiente tabla se encuentran en unidades de pies por segundo. Si nosotros multiplicamos todos estos valores por 0.3, que sería el factor más rápido de aplicar, vamos a ver pues que los valores que encontramos aquí con esa conversión pues son muy similares a los que tenemos en la E030. Inclusive también aquí me da mi factor de conversión para poder aplicar. Entonces, de acuerdo con eso, pues tenemos pues que el tipo C y D corresponderían a un suelo tipo S2. Entonces ahí pues tenemos esa variante. Después el resto pues digamos serían equivalentes. De acuerdo con lo que teníamos al inicio, se hablaba sobre una categoría de riesgo, y ese pues está relacionado con el uso y también con la probabilidad de pérdidas de vidas humanas que pueda tener la falla o el colapso de una construcción en particular. Y eso pues está establecido, digamos, aquí. Se tiene una ilustración, digamos, gráfica de esa probabilidad de pérdidas de vidas humanas, dependiendo pues del tipo de importancia que se tenga para cada edificación. Por ejemplo, para lo que serían viviendas, se tiene este rango, vamos a decir pues, digamos, desde un número 2 hasta, digamos, pues un número de 500. Entonces, en ese rango, pues tendríamos esta clasificación de categoría de riesgo, uso u ocupación del tipo 2. Aquí yo he colocado estas letras que corresponderían a la equivalencia de clasificación de uso del tipo de la edificación, de acuerdo con nuestra norma técnica peruana E030. Entonces, aquí tenemos estas equivalencias. Entonces se les hace esa ilustración para que se tenga pues un mejor seguimiento a esto. Aquí se les hace referencia a las tablas correspondientes. Entonces eso es lo que precisamente me refiere esas categorías de riesgo, uso u ocupación, que también pues intervienen en lo que sería la determinación de la categoría de diseño sísmico. Aquí también tenemos una ilustración gráfica de lo que les comentaba en cuanto a lo que eran las clasificaciones del suelo. Aquí en esta tabla de la derecha, por ejemplo, tengo las clasificaciones, digamos así, pues equivalentes entre sí, porque el A correspondería al suelo tipo S2, el B S1, el C y el D al tipo S2. Aquí se tiene todo en las mismas unidades, como ustedes pueden notar. El tipo E al tipo S3 y el F al S4. Como ustedes pueden ver, pues los rangos mínimos y máximos pues son exactamente los mismos, y nada más la única variación, digamos, que puede estar de manera pues intermedia, como ustedes pueden notar.
Aquí a la izquierda también se tiene pues una representación gráfica de esa variación. Esto de aquí correspondería a la SC que está contenido dentro de lo que sería la S030. Aquí hay una variación también, a lo mismo que también por aquí. Bien, vamos a ver entonces el procedimiento para la determinación de la categoría de diseño sísmico, en este caso con nuestra E030, con la E030 del 2018. O bueno, la del 2016 también puede ser, porque en sí pues no hay cambio significativo, al menos para lo que vamos a desarrollar aquí. Entonces lo primero que debemos hacer es, una vez que ya hemos clasificado, ya tenemos la clasificación de uso, el tipo de suelo, debemos determinar pues los parámetros de aceleración de respuesta espectral para sismos considerados máximos, cuya abreviación es la que tenemos aquí. Esto pues está bien sencillo, pero no es del todo así, porque la pregunta ahora sería de dónde sacamos estos valores, porque estos corresponden a aceleraciones espectrales, son parámetros de aceleración espectral, y en nuestra norma, por ejemplo, así como también en la del resto de América Latina, tenemos valores de PGA. Estos dos son muy distintos. Esto me representa la respuesta de una construcción, de un punto cualquiera en una construcción, y este me representa la aceleración máxima que puede llegar a tener el suelo. Son dos conceptos muy distintos que de manera directa pues no se pueden aplicar. Vamos a seguir revisando. Este FA y FB, como les había comentado, pues corresponderían a nuestro tipo de suelo, los factores S que corresponderían para nuestra norma. Una vez que hemos determinado esos parámetros de aceleración, los reducimos a los 2/3 para que puedan ser trabajables a niveles de diseño. Y eso es lo que se tiene aquí, en esta parte. Y luego de eso, pues se procede con la determinación de las categorías de diseño sísmico. Se ve bien sencillo, pero vamos a verlo. Entonces vamos a tener pues todas estas categorías de diseño sísmico A, B, C, D, E, y F. Una vez que hemos conocido estos valores, SDS y SD1, pues volveríamos a la parte inicial, donde está, aquí, y dependiendo de esta selección, pues ya tendríamos establecido con qué nivel de exigencia vamos a tener el diseño de nuestra construcción, independientemente si es de concreto, o si es de acero, si es de mampostería o de cualquier otro material, independientemente también de repente si es de madera. Entonces, esa es una regla, pues, digamos, general para, eh, para todo. Entonces, en concordancia con lo que les estaba comentando, aquí en esta tabla 1, contenido en el documento de la E030, en cualquiera en las versiones del 2016 o 2018, tenemos estos valores. Dependiendo de la zona sísmica que tengamos asignado, vamos a tener pues unos valores que me van a representar a la aceleración máxima del suelo, que se denota de esta manera, PGA, y estos están en función de la gravedad. Entonces, el PGA pues lo que hace es representarme cuán máxima puede llegar a ser la aceleración
en la superficie del terreno para un determinado lugar. Y sucede que aquí nosotros tenemos también de que para el uso de para el uso o para trabajar con el ASC, tenemos la característica de que todos los parámetros contenidos en el ASC, toda la metodología del ASC, en absoluto toda su parte sísmica, eh, está establecida con esta característica, de que sus parámetros están con una probabilidad de excelencia del 2% en 50 años. Y nosotros, por ejemplo, el caso de la E030, está con esta característica del 10% en 50 años. Entonces, como tenemos estas dos variantes bastante significativas, pues vamos a indicar pues, que no podemos trabajar de manera directa con todos estos valores de manera directa a esta metodología, sino que debemos de realizar un procedimiento de caracterización regional para poder hacer un equivalente de estos PGA, por ejemplo, que están en este nivel, a un equivalente de PGA en este nivel. Entonces, eso pues ya me he tomado la tarea de desarrollarlo y aquí nada más se les está mostrando este cuadro resumen. Inclusive se ha calculado los parámetros de aceleración espectral para periodos cortos y también de periodos de 1 segundo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, esto de aquí es el equivalente a esto. Entonces, a partir de aquí nosotros pues ya podemos trabajar con nuestros datos propios. Y esa sería la manera pues de determinar de hacer pues el procedimiento del cálculo de la categoría de diseño sísmico. Porque una vez que ya tenemos estos valores, fíjense que por ejemplo, supongamos, yo me encuentro en estos momentos en la ciudad de Cajamarca, la misma capital de la ciudad, Cajamarca, tengo un parámetro de aceleración espectral para periodos cortos de 1.54 y un parámetro de aceleración espectral para periodos de 1 segundo de 0.63. Con estos datos, yo lo que tengo que hacer es multiplicarlos por mi factor de suelo. Estos dos son reemplazados por el factor S. Entonces, dependiendo de la categoría disculpen, dependiendo de la zona sísmica asignada en la que me encuentre, pues voy a tener un valor característico, creo que es de 1.15. Entonces voy a multiplicar por 1.15 a estos dos valores. Y con eso voy a encontrar un valor de aceleración de respuesta espectral para sismo considerado máximo. E inmediatamente voy a reducirlo por 2/3. De esta forma. Una vez que tengo ese valor, voy por aquí arriba a la parte inicial y veo en qué rango me encuentro para periodos cortos y para periodos de 1 segundo. Y dependiendo del tipo de uso, por ejemplo, supongamos que yo tengo una vivienda nada más, entonces ese correspondería a una categoría de riesgo del tipo 2, equivalente. Entonces me fijaría en esta columna y supongamos que mi SDS me sale, digamos, en este rango, pues lo que hago es intersectar esa fila con esa columna y la intersección correspondería a la categoría del diseño sísmico. Pero no solamente quedaría ahí, sino que también tendría que pasar a esta otra tabla y también realizaría el mismo procedimiento. Supongamos, por ejemplo, que mi SD1 me sale en este rango. Bajo la misma condición, pues también aquí correspondería a una categoría C, para lo que sería aquí la normativa peruana,
Entonces, mi categoría de diseño sísmico para periodo de 1 segundo o con el periodo de 1 segundo correspondería a la categoría de diseño sísmico B. Entonces tengo dos categorías. Tengo la del C y tengo la del B. La pregunta aquí sería, ¿con cuál de los dos trabajo? Pues trabajaríamos con el que me produciría el mayor nivel de exigencia. Y el mayor nivel de exigencia correspondería a la del tipo C. Porque los niveles más bajos, digamos así, pues corresponderían al A y al B. Entonces, así es como nosotros determinaríamos la categoría de diseño sísmico, aplicando los parámetros de sismicidad pues, que tenemos aquí en Perú. Aquí tenemos también, digamos, pues una ilustración gráfica de lo que correspondería el factor de sitio, lo que comúnmente le decimos aquí en Perú el factor de suelo. Y aquí tenemos su indicación física. Representa la amplificación de la aceleración máxima del suelo en el sitio respecto a un suelo rocoso, o a un suelo bueno, como también le podríamos decir, que correspondería al del tipo S1. Es por eso que en la tabla 3 de nuestra norma, para todas las zonas sísmicas asignadas, tenemos valores de 1. Entonces, eso quiere decir pues que estos valores, todos los demás, han sido obtenidos referenciándose con este tipo de suelo. Esa es la manera entonces que en este seminario se les ha querido mostrar, digamos pues como parte de cultura general pues que hay que conocer en cuanto a ese nivel. Entonces una vez que ya tenemos ese conocimiento, de saber precisamente en qué nivel vamos a diseñar, pues ya podemos aplicar de manera más consciente cada uno de los parámetros. Entonces, como ustedes pueden ver, pues no todo, no todo el diseño sísmico se resume a aplicar estrictamente esto, sino que también disponemos de otros niveles de exigencia, de cálculo, así como también de detallamiento. Esto es entonces lo que se les ha querido mostrar aquí en esta oportunidad. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna consulta al respecto de lo que hemos expuesto en esta parte, pues ahí me lo hacen saber en el chat para poder interactuar. Buenas noches, Gary. Claro que sí. Ahí en donde hay un supuesto video vacío en la página del seminario, ahí se estará subiendo la grabación. Si tienen preguntas al respecto, por favor me lo hacen saber antes de ya dar por concluida esta intervención. Claro que sí, también se va a subir a la misma página del seminario, se va a subir esta presentación. En cuanto a la metodología que se ha empleado para realizar esa conversión, el autor de esa metodología se llama Lukowski, eso se presentó en el año 2010, y ahí en la página misma les estaré escribiendo el nombre preciso del autor. Ahorita como es un nombre ruso, no me va a salir muy bien la escritura. ¿Alguna otra inquietud que puedan tener?
No, nosotros elaboramos un espectro de diseño con parámetros de PGA, o sea, con estos parámetros. A partir de aquí, y con todos los demás parámetros, el parámetro del factor de uso, el factor de suelo, un coeficiente de amplificación de respuesta espectral, amplificación sísmica, disculpen, y también una ductilidad esperada R. Con eso generamos nosotros un espectro de diseño. Si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que es la normativa de la ASC, este trabaja a partir de los parámetros de aceleración espectral, que como les había comentado, pues son conceptos muy distintos que de manera directa no se pueden aplicar, sino que debemos tomarnos la molestia de trabajarlos. Miren, de manera directa no se puede aplicar el ASC con parámetros de la E030, porque como han podido ustedes notar, a ver, vamos volviendo a la presentación. Así es, efectivamente, Carlos Alberto, efectivamente. Ahora vamos volviendo a la parte. Claro que sí, para lo que son tanques ya sean apoyados o elevados, se aplica exactamente lo mismo. La metodología en este caso pues sería la misma. A ver, ya me olvidé de lo que les quería mostrar. Ando un poco, digamos, pues de corrido haciendo esto. No solamente esto, sino otras cosas. Y se me fue lo que les quería mostrar. A ver si me hacen acordar. A ver, les quería mostrar lo siguiente. A ver, estos parámetros, ya me acordé. Si ustedes se fijan aquí, cuando se ha hecho la conversión, por ejemplo, de PGA de 10% en 50 años a PGA de 2% en 50 años, fíjense en la intensidad cuánto varía, cuánto hay variación. Entonces, eso es un claro indicativo de que el ASC trabaja con fuerzas sísmicas muchísimo mayores a las del Perú. A Estados Unidos, digamos, pues le interesa más que su construcción no se caiga o no tenga, no sufra daño. Y su manera de demostrarlo, pues es adjuntando fuerzas bastante significativas, como ustedes pueden ver. Fíjense, de 0,45 se está variando a 0,85, casi el doble. Entonces, de acuerdo con eso, pues, Yamil, pues no se puede hacer una aplicación con el ASC. Se tendría que tener mucho cuidado al aplicar esto porque las fuerzas que se generan son muchísimo mayores. A ver, Luis Enrique me pregunta, ¿qué diferencia existe entre un espectro de diseño con el de respuesta? Bueno, un espectro de respuesta
es básicamente, pues, como su propia palabra lo dice, la respuesta que tiene una edificación ante una determinada, digamos, acción o a una determinada excitación, en este caso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, a ver, vamos a una pizarra. Vamos por aquí. Supongamos que yo tengo este pórtico. Aquí tengo mis niveles de piso. Digamos así. Entonces, este pórtico es expuesto a una excitación externa y este va a empezar a vibrar, a moverse de un lado a otro. Entonces, supongamos que yo cojo este punto para registrar su comportamiento en aceleraciones, en velocidades y desplazamientos. Entonces, ese comportamiento yo lo grafico y esa gráfica, pues digamos, que me daría más o menos una, una forma más o menos así. Esta gráfica obtenida desde este análisis es lo que se le conocería como un espectro de respuesta. Que puede ser medido, pues como les estaba indicando, en función de aceleraciones, de velocidades o de desplazamientos. Y de ahí pues podemos extraer diversos datos. Un espectro de diseño, a ver, me disculpa un momento, tengo una interrupción. A ver, continuamos, disculpen. Bien, a ver, un espectro de diseño correspondería a la media de todas estas respuestas que podamos tener de una edificación en general. Generalmente, pues esto se calcula basándose en una estructura de un solo grado de libertad, de una sola masa. Eso es lo que se calcula. Entonces vamos a tener pues diversos espectros de respuesta, digamos por aquí, digamos uno por acá, otro por aquí, así de manera sucesiva, y mediante procedimientos pues ya conocidos, ahora voy a cambiar de color, se establece pues una media, que sería más o menos así, al menos para aquí, para el Perú se lo tiene de esta manera. Entonces, eso sería la diferencia entre un espectro de respuesta y un espectro de diseño. El espectro de respuesta es la respuesta inclusive que se tiene con características propias, características de sitio, características de uso, aunque de uso no mucho, pero el espectro de diseño ya lo que hace es estandarizarme ese comportamiento dinámico pues, que vamos a tener para la construcción. A ver,
Pues tendrías que convertirlo también a 7% en 75 años, Yamil. Tendrías que convertirlo de esa manera. Aunque tengo también esa tabla, también lo he convertido. Ahí lo estaré poniendo, estaré colocando su recorte en la página del seminario para que lo puedan tener. Eso sí lo tengo tanto para lo que es para puentes y también de repente para equivalencias para, por ejemplo, para tanques, sino que como esto de aquí correspondía solamente a edificaciones, pues he recortado nada más esto. Mm, Carlos, no te sabría decir porque eso ya depende de quienes han hecho la norma. Eso queda pues a ver que nos contesten ellos porque no te sabría dar respuesta a ello. ¿Cuál es el motivo por el que al menos la norma peruana no considera o no contempla ciertas especificaciones y detalles para cuando queremos hacer un análisis no lineal? Eso Aló, conllevaría que nos aló, diga el comité que ha hecho la aló, norma. Sí, buenas. aló. Hola. Parece que estaban en otra llamada. A ver, se puede adaptar como estamos mencionando aquí, se puede adaptar, se puede buscar equivalentes, pero lo que sí no se puede hacer es pues utilizar de manera irresponsable estos parámetros, porque como ustedes ven, pues las condiciones bajo las cuales cada uno de estos trabajan, pues son distintas. Y eso pues hay que tenerlo muy en claro y hay que saber trabajar con ello, porque si adaptamos de manera directa, pues vamos a estar cometiendo un error fatal. Si ustedes se fijan, Carlos, si te fijas en lo que es la E030, al menos en esta versión del 2018, pues el único cambio que han hecho es en los factores R y también de lo que antes nos mandaban a revisar el ASC del 2010, no me he fijado bien, pero creo que ya hacen mención al ASC 7 del 2016 para todo lo que es en lo que es aislamiento. Y también, pues ahí encontramos también en lo que sería pues la realización de un procedimiento no lineal. Entonces, digamos pues que ese es un vacío que tenemos en la norma. Mm. Entonces, pues habría que utilizar o habría que agenciarnos de otra documentación para los procedimientos no lineales, que en este caso pues sería, digamos, el ASC. No solamente esta versión, porque también hay un ASC número 41, en la cual pues tenemos especificaciones un poco más detalladas. ¿Alguna otra consulta que puedan tener? Disculpe que de repente no ando un poco entrecortado, es que es el cansancio, pero bueno, ahí estamos. Si tiene más consultas, por favor, me las hacen saber aquí en el chat. Discúlpenme que de repente no les pueda ceder el micro para conversar de manera directa. Como ando pues un poco con el cansancio, de repente no voy a tomarles la atención completa en su consulta y los voy a tener que estar haciendo repetir. Es por ese motivo que no les cedo el micrófono.
Si tienen más consultas, por favor, me las hacen saber. Miren, aquí en reemplazo de esta tabla, voy a colocar otra tabla que incorpore esta variación de 7% en 50 años, porque eso se aplicaría, digamos, para la metodología ASHTO, que es para puentes. Bien, entonces, si no hay consultas al respecto, pues hasta aquí sería este seminario. Espero que hayan podido captar la idea que se les ha querido mostrar en esta oportunidad y posteriormente, no de repente de manera periódica, porque a veces por cuestiones de tiempo no se puede, pero siempre se van a estar anunciando seminarios en vivo para poder de alguna manera pues interactuar también con ustedes y conocer de repente también sus puntos de vista al respecto. Claro que sí, todo se ha grabado desde el inicio y digamos pues que en este fin de semana se estaría subiendo la grabación. Sí, ahí se les va a estar haciendo referencia. Bien, entonces ya me despediría. Recuerden que tenemos también otro seminario en vivo para el 5 de diciembre, en lo que es cuantías y dimensionamiento preliminar. Y bueno, también estaremos pues ahí compartiéndoles experiencias y conocimientos al respecto. Son online, todos los cursos que se dictan son online. Se dispone también de chat en vivo con el docente mismo, con mi persona misma, para que podamos interactuar en tiempo real. Miren, a veces nos llegan bastantes correos que se nos llegan a olvidar algunos, es que son bastantes y no nos alcanzamos a veces para responder a todos. Es por ese motivo que no se les, que algunos al parecer de repente no les llega. Solamente para el de edificios nada más es 50% y 50% para el curso de TAPS, el que es diseño sísmico por países. Toda la información que se genera aquí, les comento, toda la información que se genera aquí es propia, no lo copiamos de ningún otro sitio, ni tampoco eh, estamos pues agenciándonos de algo que no es, buscamos, investigamos y eso es lo que se les da, de tal manera pues que se tenga algo bastante, digamos, pues, bastante sustentado, bastante fundamentado. Nada de lo que se hace aquí se hace porque nos parece, sino que nos tomamos la molestia de revisar. El de coberturas se va a empezar el viernes.
Miren, todos esos temas lo podemos conversar así por interno. Ahí recuerden que ahí en la página misma, en la parte inferior de la página, aquí en esta parte, digamos, hay una pestañita. Ese es para chat. Ahí podemos conversar al respecto de lo que me están preguntando. Miren, el software que estoy desarrollando es un software para cálculo y diseño de tanques elevados y pues va a tener la capacidad de determinarme todo en absoluto. La primera versión todavía no saldrá con capacidad para generar refuerzos, porque eso me llevaría a tener pues muchísimo más tiempo de programación, pero sí va a hacer el cálculo completo. Va a ser análisis sísmico con norma peruana, con norma también el resto de países de la región de América Latina. Y pues como es un software que automatiza procedimientos, me va a dar ya los cálculos hechos. Nada más uno tiene que colocarle, digamos, lo que sería el volumen, por ejemplo, que queremos, la forma del tanque que queremos, y ya el software mismo se va a encargar de dimensionarme de manera preliminar el, el tanque, el tanque mismo, y también vamos a tener la capacidad pues de definir la estructura de soporte o el pedestal y obtener pues todas sus propiedades dinámicas y todo eso también generarse en una memoria de cálculo que se va a exportar a Word o a Excel, como han podido ver de repente en un ligero video demostrativo que se hizo, y pronto estaré sacando otro. Y bueno, eso es lo que vamos a tener en ese software, porque también vamos a tener capacidad de dimensionamiento y diseño completo de todo. O sea, todo lo que hace un software comercial se va a estar generando también aquí en este programa, incluyendo también lo que sería, me estoy olvidando de lo que es la cimentación en sí. Va a ser un software que va a ser un diseño íntegro, completo. Uno le va a poder colocar datos de su estudio, de su estudio geotécnico, y ya el software se va a encargar de calcular todos los demás parámetros, como por ejemplo capacidad de soporte, módulo de balasto y todo eso. Bien, si ya no hay consultas al respecto, pues entonces ya me despediría. El 5 de diciembre nos volvemos a encontrar y bueno, como les vuelvo a repetir, pues espero que haber podido contribuir un poco al conocimiento. Eso sería en una siguiente versión, en una actualización de la versión, porque eso, para que genere refuerzos, me va a demorar mucho más tiempo de estar programando, más que todo por la interfaz. Les comento que también se va a poder exportar a AutoCAD. Les va a dar ya cosas, algunas cosas listas. No les sé decir todavía no hay fecha fija, porque hay algunas cosas que se han venido corrigiendo y se han venido agregando también para darle al usuario la mejor de las experiencias posibles en cuanto a lo que es no solamente en el uso del programa, porque no solamente va a ser un programa en el que metas datos como robot y te va a botar datos, sino que va a tener bastante interacción. Bien,
Bien, entonces ahora sí ya me despido. Entonces nos volveríamos a encontrar el 5 de diciembre. Muy buenas tardes con todos. El fin de semana o de repente uno de estos días lo estaría subiendo la grabación, ya que se está subiendo pues más contenido. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta la próxima.